Buen día. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a este curso de formación complementaria virtual llamado Manejos de Pruebas de Software. Jorge Mario López Posada, yo soy el instructor que los va a acompañar durante este mes que dura este curso. Y en nombre del Centro de Atención al Sector Agropecuario Regional Risaralda del SENA, les damos cordialmente la bienvenida. En la mañana de hoy nos encontramos la ficha 3572540 y hoy es miércoles 5 de agosto del año 2026. Recuerden que en los cursos de formación complementaria virtual, la asistencia a las conferencias web no es obligatoria, es interesante quienes puedan asistir, pero lo más importante es que todas quedan grabadas y sí es fundamental que las vean para pues conozcan la temática del curso, la dinámica en que vamos a manejar cada una de las semanas y la forma en que deben de presentar pues cada una de las evidencias. En esta primera semana, la actividad de aprendizaje que nos propone la guía es la introducción al manejo de pruebas de software y el resultado de aprendizaje esperado es planificar las pruebas de software según el tipo de proyecto e implicados. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda, un saludo de bienvenida e introducción. Luego les voy a mostrar cuál es la valoración de las actividades para este curso. Ustedes para poderse certificar o que el SENA pues nos certifique, debemos de presentar 8 evidencias. Algunas son documentos, otras son unos cuestionarios o pruebas interactivas. Y para obtener el certificado, las 8 deben de estar aprobadas, ¿cierto? No es que instructor, presenté 7, pero me faltó una por algún motivo, pues eso ni siquiera depende del instructor, sino que ya es el sistema, la plataforma, quien no les va a generar pues ese certificado. Entonces es importante que conozcan cómo es ese tema de la valoración de las actividades o la calificación de las actividades. Luego, como tercer punto, vamos a ver las actividades iniciales que no son calificables, pero son muy importantes que las tengan en cuenta. Como cuarto punto, vamos a hacer pues un pequeño recorrido por Sayuna, que es nuestra plataforma por donde nosotros interactuamos directamente para nuestra formación. Y ya por último punto, pues les voy a explicar las dos actividades de esta semana, que es un cuestionario que debemos realizar en línea, es un cuestionario pues muy sencillo, y un taller con la evidencia del producto, ¿cierto? Entonces nosotros, este curso es muy bueno pues porque es muy práctico, entonces cuando sean talleres o documentos que ustedes deben de elaborar, pues ahí nunca se les va a pedir ni definiciones, ni absolutamente nada de eso, es aplicar a esa temática que se van a encontrar o que nos vamos a encontrar en el material de formación, esa temática la vamos a aplicar a los talleres, ¿cierto? Entonces va a ser algo muy práctico, con casos de uso reales que ustedes conozcan o como lo vamos a plantear pues acá en cada una de las conferencias web. Entonces, pues nuevamente bienvenidos. Si tienen alguna duda o algo, pues pueden abrir el micrófono sin ningún inconveniente y vamos desarrollando pues la actividad de esta mañana. Como les decía, lo primero es la valoración de las actividades. Cuando ustedes presentan una evidencia, el SENA tenemos dos opciones, ¿cierto? Que ustedes se van a encontrar la calificación o una A o una letra D, ¿cierto? Cuando en el centro de calificaciones que ahora lo vemos, tengan una letra A, quiere decir que la evidencia fue aprobada porque sacamos más de 70 puntos, y si tenemos una D, quiere decir que no la aprobamos, que debemos volverla a presentar. Cuando ustedes presenten una evidencia como un taller o un documento, siempre el instructor les hace una retroalimentación de esa evidencia. Siempre se les dice por qué fue aprobada y qué aspectos tiene positivos, y por el contrario, si la evidencia no cumple, pues también obviamente se les va a explicar por qué no cumple. Adicionalmente, pues a mí me gusta enviar al correo cuando la evidencia no cumple, pues al correo electrónico también les envío pues como la misma retroalimentación para que ustedes estén también ahí pendientes y puedan hacer la corrección y cargarla correctamente en la plataforma. También sucede que muchas veces, como es adjuntar un documento, muchas veces seleccionamos por error un archivo que no corresponde, no tiene nada que ver pues con la evidencia, entonces obviamente ahí también se les devuelve y se les hace pues como esa retroalimentación para que lo tengan en cuenta. Y como les decía, en este curso en particular tenemos 8 evidencias que deben de quedar aprobadas. Entonces quedó clara la explicación de la valoración de las actividades. Para que me confirme, por favor, o si tienen alguna duda, con mucho gusto la aclaramos.
Listo, entonces continuemos. En el momento que tengan dudas, pues las hacemos saber sin ningún inconveniente. Luego, entonces, vamos a ver cuáles son las actividades iniciales. La primera es muy importante que la tengan en cuenta y es la actualización de datos del aprendiz. Nosotros en el SENA tenemos varias plataformas, ¿cierto? Está Sofía Plus, que es esa plataforma administrativa, que es incluso la que nos expide los certificados cuando hayamos cumplido pues como con todas las entregas y una vez haya finalizado pues cada curso. Otra es Ayuna, que es por medio de la cual pues nosotros interactuamos en los cursos, y otra es Betowa, que es ya donde nosotros descargamos los certificados, nos inscribimos a nuevos cursos, etcétera, ¿cierto? En todas las plataformas siempre utilizamos las mismas credenciales de acceso, siempre tenemos el mismo usuario y la misma contraseña. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen en Sofía Plus, que es de donde se desprende todo, que sus datos estén correctos, ¿cierto? Que su documento de identidad, el número de documento, los nombres y los apellidos estén correctos. ¿Por qué? Porque cuando terminemos el curso y nos vayamos a certificar, si hay algún dato incorrecto, si hay alguna información que no corresponde, pues vamos a tener problemas con la generación de ese certificado. Entonces, pues la idea es que lo hagamos de una vez, que verifiquemos con tiempo para poder subsanar lo que tengamos que hacer. Nosotros cuando ingresamos a Sofía Plus podemos hacer ciertos cambios, ¿cierto? Como usuarios podemos cambiar el correo electrónico y bueno, hay unos campos que nos permiten cambiar, pero si es el documento de identidad, el nombre o los apellidos, no nos lo deja cambiar, ¿cierto? Nosotros como usuarios o con el perfil de aprendiz o de instructor no nos lo deja cambiar. Entonces, si alguno de los aprendices tiene inconvenientes con esto, lo que va a hacer es que va a enviar un correo electrónico a esta cuenta leaosoriob@sena.edu.co. La persona que lo recibe se llama Luz Adriana Osorio Bernal. Ustedes simplemente le envían un correo electrónico, le dicen cuál es el error y le adjuntan una copiecita del documento de identidad para que ella les pueda solucionar. Y también a esta misma cuenta de correo, si tienen inconvenientes para ingresar a la plataforma, o sea, si cuando ustedes van a ingresar a Sayuna no los deja, les saca un error en contraseña, y ustedes les dan que restablecer contraseña y el sistema no les envía pues correctamente la información, entonces también a este mismo correo le hacen la solicitud y le adjuntan pantallazos del error que tienen, pues para que puedan ingresar lo más pronto posible y puedan solucionar eso, porque los instructores no tenemos cómo solucionar esos problemas pues ya del acceso a la plataforma como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La otra actividad inicial es el sondeo de conocimientos previos. Eso es una pequeña encuesta que el SENA hace, pues quien la quiera responder lo hace sin ningún inconveniente, quien no, pues no pasa absolutamente nada. Eso es una información que es importante pues como para el equipo pedagogo de la regional, ¿cierto? Los que manejan todo el tema pues de los cursos y todo, pero pues ya es una cosa opcional. Al igual que la participación en el foro social. Quien se quiera presentar ante el instructor y ante sus compañeros, pues lo puede hacer a través del foro. Quien no lo quiera hacer, no pasa absolutamente nada, pues eso no tiene ninguna calificación, ni mucho menos, pero pues si lo van a hacer, es importante como para que conozcan de pronto, hay algún compañero que de pronto, no sé, ofrezca dentro de sus servicios alguna actividad o tenga alguna actividad profesional que ustedes estén relacionadas con quien vayan a buscar hacer algún tipo de proyecto, pues esos espacios son importantes para eso. Entonces, quien lo quiera hacer, no hay ningún inconveniente. Entonces, nos quedó clara la explicación de las primeras actividades iniciales, que les repito, no son calificables, pero sí es muy importante que las tengan claras. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, continuemos. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por Sayuna, por si tenemos pues aprendices que de pronto este es el primer curso, vamos a verlo. Para ingresar a Sayuna simplemente escribimos en Google Sena Virtual, es una de las opciones, y ya cuando nos sale pues los resultados, escogemos esta que dice LMS Sayuna, ¿cierto? En esta nos enfocamos, le damos clic y aquí ya tenemos entonces nuestras credenciales de acceso, ¿cierto? Las mismas, les repito, las mismas que ustedes utilizan en Sofía Plus y en Betowa son esas mismas. Entonces, cuando ingresemos, les van a salir en el menú principal los cursos o el curso que ustedes estén realizando. Si solamente estamos realizando un curso, pues nos va a salir que es este, ¿cierto? O si tienen varios cursos, pues así como en este caso los que yo tengo asignados en este momento, pues les va a salir como me salía a mí ahí. Entonces ya simplemente ingresamos
y nos encontramos pues con el menú como tal. Está dividido como en dos partes. La primera es la sección de anuncios. Esta es muy importante porque es una de las formas o los espacios que tenemos para comunicarnos los instructores con los aprendices. Entonces ingresemos al anuncio. La recomendación es que ustedes pues por lo menos cada día por medio estén ingresando a la plataforma para que estén verificando qué anuncios hay, ¿cierto? Qué anuncios nos ha publicado pues el instructor, algo que sea pues importante y relevante como con el manejo del curso. Entonces, por ejemplo, el primero fue el de bienvenida, que yo incluso, a mí me gusta, esto ya es algo opcional, no es una obligación pues de los instructores, pero a mí me gusta hacerlo como los anuncios que yo considero más importantes, por ejemplo, la invitación a las conferencias web, las grabaciones de las conferencias web, aparte de publicar el anuncio, se los envío a sus correos electrónicos, pero pues ya es criterio del instructor. Si ustedes están en otro curso y nunca les llega correo, pues no es una obligación pues del instructor como tal para que lo tengan en cuenta. En ese anuncio de bienvenida, pues yo les doy como la información importante del curso, las fechas, y por acá también incluso están mis datos. Por ejemplo, aquí está mi número de WhatsApp en caso tal de que cuando tengan, por ejemplo, estén desarrollando una evidencia y tengan algún inconveniente, alguna duda, algún problema, bueno, lo que sea relacionado con el curso, me pueden escribir y obviamente este es el medio más rápido que tenemos, pues porque uno con el WhatsApp pues, está casi que todo el día ahí pendiente y yo siempre lo más pronto posible trato de solucionar porque pues uno o con un mensaje de voz o de texto pues puede solucionar rápido y avanzar, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Que ustedes no se van a quedar frenados por alguna duda, sino que podamos avanzar. Entonces, en lo que yo les pueda colaborar, con el mayor de los gustos. Lo mismo, aquí también está pues el correo electrónico y también ya lo vamos a ver a través del foro de dudas e inquietudes. Es otra opción también que si tienen duda también la pueden plantear en el foro, pues los instructores todos los días revisamos los foros, entonces ya ustedes obviamente eligen la opción pues que tengan, que quieran utilizar, ¿cierto? Aquí hay varias información. Entonces, para que ustedes revisen ya con calma pues todos los anuncios, aquí está pues el de apertura del curso, el inicio de cada semana de las actividades, este fue que fue el de la invitación a la conferencia web, que fue por donde siempre, cada semana, o sea, nosotros vamos a tener un link diferente para la conferencia, ¿cierto? Entonces yo siempre se los envío, les publico el anuncio, se los envío al correo electrónico, la fecha, la hora, que igual la van a consultar en el cronograma, ahorita les muestro, pero pues para que ya de una vez sepan que esos anuncios son importantes. Por ejemplo, aquí a horas de la tarde, esta conferencia, aquí van a encontrar el anuncio, otra lineecita con el anuncio de la grabación de esta conferencia. Entonces, acá en los anuncios es la primera opción también donde van a encontrar la grabación de la conferencia. La otra, pasemos acá al final, la otra que dice acá sesiones en línea, también acá van a encontrar en horas de la tarde una línea también con el link de la grabación y otra como con un resumen, un documento resumen de esta conferencia web para que lo tengan en cuenta. Y adicionalmente se las envío al correo. Entonces, las conferencias quedan grabadas, es muy importante que las puedan ver en los anuncios, en sesiones en línea y en sus correos. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Ya continuando acá con el menú, viene la primera opción es información del programa. Aquí hay una información pues que ya obviamente sí cada uno de ustedes revisa, son unos documentos PDF que yo les recomiendo pues que creen la carpetica del curso y ahí vayan guardando pues como todo el material, porque recordemos que cuando ya finalice el mes y ya terminemos este curso, ustedes van a poder ingresar a Sayuna, pero no van a ver este curso ya habilitado. Entonces ya esa información o este material pues casi que se les va a perder y no lo van a encontrar y me parece pues importante uno poderlo tener. Entonces pueden, por ejemplo, diseño curricular, pues es bueno que lo descarguen, es un PDF. Ustedes ya van descargando todo este material, mirar por qué es importante el curso, bueno, etcétera, ¿cierto? Descripción del programa de formación. Aquí está pues la versión PDF. Son documentos PDFs que yo les recomiendo pues que los descarguen para que ustedes ya obviamente se vayan empapando pues de esa parte. Lo mismo que Biblioteca del SENA, es un espacio para que ustedes puedan utilizar, ¿cierto? Que tiene pues el SENA en esta biblioteca como disponible para nosotros, entonces ya cada uno obviamente sí pues le cacharrea y mira ahí qué importante puede tener. Y acá nos vamos a encontrar con el foro de dudas e inquietudes, ¿cierto? Que es lo que yo les decía, que también aparte del WhatsApp o aparte del correo electrónico, pues también podemos utilizar el foro para plantear cualquier duda que tengan relacionada con el curso, pues obviamente, ¿cierto? Yo acá les hice la apertura del foro y acá les estoy diciendo pues que este foro es exclusivamente para aclarar dudas e inquietudes con el manejo pues con este curso de manejo de pruebas de software. Por acá no vamos a través del foro de dudas e inquietudes pues no vamos ni a subir evidencias ni vamos a hacer la presentación personal, no, absolutamente nada. El de dudas e inquietudes es solamente para
aclarar dudas o inquietudes relacionadas con el curso. Luego nos vamos a encontrar la segunda opción, el cronograma, que es muy importante. Ese sí se lo recomiendo sí o sí que lo descarguen. Aquí van a encontrar pues como una imagen del cronograma, pero para descargarlo le hacemos clic acá, ¿cierto? Le hacemos clic acá en esta opción y descargamos el PDF del cronograma, que incluso se los voy a explicar de una vez para que miremos bien las fechas. Entonces acá está el curso. Este curso inició por fecha en Sofía Plus el 31 de julio, es decir, el viernes pasado. Siempre que a los instructores nos asignan un curso, lo que hacemos ese día es hacer todo el alistamiento de la ficha. Es decir, que todo esto que les estoy mostrando, fue parametrizado y creado ese día, ¿cierto? Entonces ese día es el que tenemos nosotros para poder crear bien el espacio para que ustedes puedan ingresar. Y acá dice fecha límite de recepción de actividades 27 de agosto, ¿cierto? Esta fecha es clave que la tengan en cuenta. Ya les voy a decir por qué es tan importante esta fecha. Luego en el cronograma entonces vienen el desarrollo de las actividades, actividades iniciales, ¿cierto? Que ya les decía cuáles eran, la actualización de datos, el sondeo de conocimientos previos y la participación en el foro, y las de la primera semana, que son las que vamos a desarrollar pues en la mañana de hoy, ¿cierto? Acá en el cronograma también nos vamos a encontrar las fechas y el horario de las conferencias web. Entonces, hoy es 5 de agosto a las 10 de la mañana, la próxima va a ser el 10 de agosto, y en la siguiente hoja nos vamos a encontrar pues con las de la semana 3 y las de la semana 4. Recuerden que aquí vamos a tener 4 conferencias web, ¿cierto? Vamos a tener 4 conferencias web. Aquí están las fechas de la semana 3 y de la última semana, ¿cierto? De la última semana. Acá también al final pues están mis datos, ¿cierto? Es el número del WhatsApp. Y acá entonces volvemos a ver la fecha de 27 de agosto, es la fecha de recepción de actividades, el criterio de evaluación que ya les mencionaba, aprobado o no aprobado, y la fecha límite para realizar reclamación de las valoraciones, que es al día siguiente, o sea, el 28 de agosto, el día siguiente de la fecha límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ustedes van a ver que siempre encontramos una fecha de inicio, una fecha de inicio de actividades y una fecha de finalización, ¿cierto? Por cada semana. Entonces, ¿qué pasa? Al 9 de agosto ya deberíamos de tener lista, bueno, hacer pues quienes deseen participar en el foro y las actividades iniciales, pero también ya deberíamos de haber hecho el cuestionario, o sea, de haber contestado el cuestionario en línea y de haber hecho el primer taller, ¿cierto? Porque esa actividad tiene fecha de finalización el 9. Pero ¿qué pasa? Instructor, lo que pasa es que yo estaba incapacitado, estaba viajando, tuve algún inconveniente, bueno, el inconveniente que sea, y no lo alcancé a entregar el 10, el 9. ¿Será que lo puedo entregar el 10, el 11, el 12, el 15? La respuesta es sí. O sea, el SENA nos permite a nosotros hacer entregas extemporáneas de las evidencias. ¿Cuál es la recomendación? Pues que no dejemos todo para lo último porque son 8 evidencias, ¿cierto? Entonces, si en la primera semana que tenemos 2 no las hacemos, sino que ya la siguiente semana vamos a tener 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, la idea es no dejarnos acumular. Pero ¿cuál es la fecha que no podemos mover y la fecha que sí o sí ya debemos de tener las 8 evidencias cargadas en la plataforma? Este 27 de agosto, ¿cierto? Este 27 de agosto. Este 27 de agosto es un jueves. Entonces, hasta ese jueves a las 11:59 de la noche tenemos plazo para eso. ¿Por qué? Porque ya el viernes 28 de agosto, es ese día que les decía acá al final, que tenemos para hacer cualquier tipo de reclamación. Instructores, si usted me calificó D, me la reprobó y yo considero que la evidencia estuvo bien por este y este motivo, entonces ese día es el que tenemos para subsanar eso. ¿Por qué? Porque ya se viene el fin de semana, sábado y domingo los instructores no trabajamos, que es 29 y 30 de agosto. Y ya el 31, que es lunes, que es la fecha en que finaliza este curso por Sofía Plus, ya ese día simplemente lo que hace el instructor es reportar a Sofía Plus qué aprendices presentaron las 8 evidencias y aprobadas, es decir, qué aprendices se van a certificar, quiénes no se van a certificar porque apenas presentaron 1, 2 o 7 evidencias y les faltó una y no se van a poder certificar, o quienes nunca se inscribieron al curso pero nunca participaron, nunca ingresaron. Entonces, eso es un proceso que nosotros hacemos ese último día para que ya finalice ahí el curso. Entonces, es muy importante que tengan esta fecha, ¿cierto? Entonces, si no alcanzamos en la fecha límite de cada semana, pues tenemos el plazo, pero esta fecha del 27 de agosto no la podemos mover. ¿Quedó clara esta parte del cronograma? ¿Les quedó clara esta explicación? Sí, señor.
Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, Sí, señor. listo, entonces continuemos. Ya vienen, continuando en la plataforma, entonces vienen las actividades iniciales, que era la que les decía. Acá dice actualización de datos del aprendiz en Sofía Plus. Ya les expliqué que si tienen inconvenientes, envían el correo electrónico, siempre y cuando sea o el documento de identidad, nombres y apellidos. Ya si son otros campos, correo electrónico o algo, eso sí los pueden hacer. Y acá pueden descargar un manual, si le dan clic acá, si le damos clic acá, podemos descargar un manual, un PDF con el manual instructivo para hacer esos cambios en Sofía Plus, manual para actualización de datos en Sofía Plus. Ya ustedes miran y pues ya le cacharrean y ya hacen la actualización que necesiten hacer. Ya viene entonces también el sondeo de saberes previos, que como les decía, pues es una pequeña encuesta que el SENA hace. eh, es opcional. Esta pues incluso ni siquiera el instructor la revisa. Entonces, quien la quiera hacer ya pues, responde estas preguntas y ya pues todo el equipo pues, metodológico de la regional son los que esta información es importante para ellos. Entonces ya ustedes la verifican. Y quienes quieran participar en el foro social, este es el espacio pues para presentarse ante sus compañeros, ante el instructor, y ya simplemente quien lo quiera hacer, pues le puede dar aquí en añadir un nuevo tema de debate, coloca un asunto y acá escribe pues como la descripción pues como la presentación de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si ven acá, ya el instructor hizo la presentación, hice pues como la apertura y la presentación y aquí les digo pues mis datos, qué es lo que me gusta hacer, como mis hobbies y etcétera, ¿cierto? Ese es como el objetivo, que quien lo lea pues conozca quién es la persona que se está ahí presentando. Entonces, estas actividades, recuerden, no son calificables. Luego ya vendría las sesiones en línea, ya se las expliqué, que es donde vamos a tener el link de las grabaciones y el resumen, y ya donde se va a centrar todo el curso es en esta opción, que es actividad de aprendizaje guía. Es actividad de aprendizaje guía. Entonces le vamos a dar clic acá y vamos a tener las opciones cada semana. Entonces, en la mañana de hoy nos vamos a enfocar en esta primera opción, en esta primera opción. Y acá vamos a encontrar entonces, siempre en cada semana nos vamos a encontrar esto, una guía de aprendizaje, que es el documento, que es como nuestra ruta de navegación, que es la que nos va a explicar detalladamente y va a complementar la explicación de la conferencia web de qué es lo que debemos hacer esta semana. Y acá venimos con el material de formación, que ya es el documento que debemos pues estudiar para poder estar con las bases y los elementos suficientes para poder desarrollar el cuestionario y el taller, ¿cierto? Y acá tenemos un material de apoyo, que es otro documento que nos va a complementar toda la información pues relacionada con la actividad de esta primera semana. Entonces, esta es muy importante. Y así sucesivamente cada semana, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar en esta. Entonces, en cuanto al manejo de la plataforma, ¿quedó clara la explicación? ¿Tienen alguna duda? No, no, señor, quedó claro. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuemos con nuestra agenda. Entonces, ya después del recorrido, ahorita sí vamos a explicar pues las actividades. Bueno, algo muy importante, si por algún motivo tenemos ciudadanos extranjeros en el curso, es muy importante que tengan esto en cuenta. Para poder que el SENA nos certifique, una vez hayamos aprobado pues las 8 evidencias, los ciudadanos extranjeros deben de tener el certificado de aprobación del curso y cada uno de estos documentos vigentes, o el documento que tenga vigente, o la cédula de extranjería, o permiso por protección temporal, o el pasaporte vigente, o el permiso especial de permanencia. Entonces, los ciudadanos extranjeros que tengan alguno de esos documentos deben estar actualizados, ¿cierto? Lo deben tener al día, porque si no, así hayan cumplido con todas las entregas, no se van a poder certificar, ¿cierto? Entonces acá dice, estimado aprendiz, tenga en cuenta que la ausencia o el vencimiento de cualquiera de estos documentos no permitirá su certificación al final del curso, así se hayan aprobado pues todas las evidencias requeridas. Entonces, para los ciudadanos extranjeros, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, continuando,
Vamos entonces a entrar en materia, o sea, ¿por qué es importante este curso? ¿Ustedes por qué se inscribieron a este curso? ¿Por qué es importante ese tema del manejo de las pruebas de software? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos enseña a garantizar la calidad y la confiabilidad de las aplicaciones que usamos en todos los ámbitos. A través de las pruebas aseguramos que el software cumpla con los requerimientos, funcione correctamente y brinde una buena experiencia al usuario. En este curso, ¿en qué vamos a aprender? A realizar una planificación de pruebas. Entonces, vamos a aprender a elaborar un plan de pruebas definiendo objetivos, alcance, recursos y cronograma. Vamos a aprender a hacer un diseño de casos de prueba, que vamos a crear casos de prueba claros y estructurados que validen los requerimientos del software. Vamos a hacer ejecución de pruebas, entonces vamos a aplicar diferentes tipos de pruebas funcionales, pues para medir que efectivamente el software cumpla con lo que promete. Si es un software de facturación, si es un software académico, pues que el sistema me permita hacer eso, ¿cierto? Si es facturación, pues que me permita generar facturas electrónicas, que me permita crear tercero, bueno, etcétera. Y las pruebas no funcionales, o sea, que sea un software seguro, que sea un software que tenga, pues, que esté protegido ante vulnerabilidades, que sea un software rápido, todas esas opciones. Que vamos a aplicar pruebas de integración, de carga, etcétera. Vamos a realizar la documentación de los resultados, entonces vamos a registrar hallazgos, incidentes y evidencias a las pruebas realizadas. Vamos a realizar la gestión de herramientas de prueba, entonces vamos a conocer y utilizar herramientas que apoyan la automatización y el control de procesos y gestión de cambios y mejora continua, entonces vamos a analizar documentos, los ajustes derivados de las pruebas para optimizar ese software, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante hacer este curso, ¿cierto? Porque nosotros a través de las pruebas nos podemos anticipar al funcionamiento del sistema, ¿cierto? Incluso antes de ser lanzado, durante su desarrollo, pues que el sistema sea un sistema que esté protegido, que tenga tiempos de respuesta claros, que la experiencia del usuario sea buena, o sea, que tenga una buena usabilidad, etcétera. Entonces, este tema de las pruebas es muy interesante y dentro de cada uno, pues, de sus perfiles profesionales es muy importante uno conocer esta información o quienes ya estén trabajando en esto, pues, obviamente complementar ese conocimiento. El material de formación, ahorita lo vamos a verificar en la plataforma, se llama Manejos de Pruebas de Software, y lo que nos vamos a encontrar en ese material es la gestión y pruebas de software. Entonces, el proceso de gestión de pruebas define las fases, el plan de trabajo y la organización de las actividades del equipo que verifica la calidad del software. Las pruebas nos permiten detectar errores y mejorar en etapas tempranas, evitando altos costos y fallas en la implementación. Es decir, que cuando yo más pruebas le aplico a un sistema, pues voy a evitar que más adelante pueda tener unos reprocesos y impactar importantemente el proyecto, es decir, que ustedes saben que cualquier reproceso, eso va a haber golpeado en el tema económico, ¿cierto? Entonces, la aplicación de las pruebas me permiten a mí anticiparme a ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por su importancia, existen estándares internacionales que orientan cómo aplicarlas, es decir, en esto existen normas, existen estándares que nosotros al aplicarlos vamos a garantizar eso, que cuando analicemos un sistema de información, cuando vamos a aplicar ese tipo de pruebas, podemos casi que anticiparnos a cualquier inconveniente que se vaya pues a presentar. También en el material nos vamos a encontrar las fases de gestión de las pruebas, entonces tiene unas etapas, la primera es la planificación, que es cuando definimos los objetivos, el alcance y los recursos. Luego viene el diseño, que es cuando creamos los casos de prueba y definimos los criterios de aceptación. Luego viene la ejecución, que es aplicar los casos de prueba y registrar los resultados, y la validación y control de cambios, que es cuando verificamos los documentos y documentamos esos ajustes. Estas fases permiten controlar todo el proceso y asegurar la trazabilidad de los resultados. Es muy importante cuando nosotros empezamos a realizar pruebas de software, todo esto tiene que quedar documentado, todo tiene que quedar con versiones, ¿cierto? Todo versionado. Entonces, esto es lo que nos vamos pues a encontrar en el material. También en el material nos vamos a encontrar ya las normas y estándares internacionales. Entonces vamos a tener marcos de referencia y de buenas prácticas como ISTBQ, que es un comité internacional de calificación de pruebas, una organización que establece el estándar internacional para la certificación de profesionales en pruebas de software, el IEE,
que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la mayor organización profesional técnica del mundo, dedicada a promover la innovación y la excelencia tecnológica. También tenemos el estándar, el IEE 829 del 83, que es un estándar que especifica la estructura para la documentación de pruebas, el IEE 1008, que es el estándar que especifica las normas para la ejecución de las pruebas unitarias de software, el modelo CMMI, que mide la madurez y la mejora continua en los procesos, y el plan de aseguramiento de la calidad de software, que son un conjunto de actividades para asegurar la calidad pues, del software como tal. Entonces, este es un resumen de lo que nos vamos a encontrar en el material. Recuerden que el material, entonces venimos a la actividad de la primera semana y vamos a darle clic acá en esta primera opción, que es el material que les acabo pues de socializar el resumen, manejo de pruebas de software, ¿cierto? Cuando descarguemos el material, entonces es un documentico de 22 hojas, obviamente ese ya es lo que cada uno va a estudiar, pero acá está pues ya el detalle de lo que les acabo de socializar que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces ya obviamente eso no es ni para aprenderlo de memoria, ni mucho menos, pero sí es para que empezamos a entender bien y entrar en este mundo de qué es lo que tenemos en cuenta de acuerdo a esos estándares y a esas normas internacionales para hacer una buena aplicación de pruebas de software en las actividades pues, que vayamos a desarrollar. Acá están pues el tema de los estándares, todo, ¿cierto? Aquí ya está, es un documentico pues cortico de 22 hojas y es muy interesante pues ya que ustedes ya empiecen pues a apoderarse de él, pero básicamente lo que nos vamos a encontrar es lo que les acabo pues de socializar en la presentación. ¿Quedó clara la explicación de qué es lo que nos vamos a encontrar en el material y por qué es importante este curso? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, continuando, ya vamos a ver entonces cuáles son las actividades que debemos de realizar esta semana, ¿cierto? Entonces, recuerden que lo primero es mirar entonces, descargar la guía de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a descargar la guía de aprendizaje, entonces todo viene, semana 1, descargamos la guía, ¿cierto? Descargamos la guía de aprendizaje. ¿Qué nos dice la guía de aprendizaje? Entonces es un documento de 8 páginas, ¿cierto? Ustedes ya obviamente pues con calma lo leen, acá nos hablan pues de la denominación del programa, la competencia que vamos a trabajar, esto pues ya cada uno lo mira, pero nos vamos a enfocar en las actividades, ¿cierto? Entonces en la página 4, acá dice evidencia, prueba de conocimiento, entonces tenemos un cuestionario. Entonces, después de realizar la lectura del material de formación, debemos responder unas preguntas, ¿cierto? Si ustedes, les digo algo, si ustedes, por ejemplo, en el cuestionario o en las actividades interactivas que dan de desarrollar. Se van a encontrar que en la guía diga que tienen, por decir algo, 1 hora, 45 minutos o que tienen habilitado un único intento. No, pues hagamos caso omiso de eso, porque yo siempre cuando hago la parametrización de esos cuestionarios o de esas actividades que ustedes trabajan en línea, siempre la dejo con intentos ilimitados y sin un tiempo pues límite como tal para que no se preocupen pues por eso. Entonces en realidad son sencillas porque pues si en el primer intento no la aprobamos pues ya sabemos que vamos a tener otros intentos y las respuestas no son ni aleatorias ni mucho menos. Entonces eso es una ventaja pues ahí como tal. Entonces para desarrollar entonces el cuestionario venimos a esta opción. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si va a preguntar algo, bien pueda preguntarnos. Y si no, por favor, cerrar el micrófono para que de pronto no nos afecte la grabación. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señor. Listo. Bueno, entonces venimos acá al cuestionario. Y ya entonces acá nos sale, vamos a darle a clic acá en este botón verde para iniciar la prueba. Es muy sencillo, son solo apenas 5 preguntas, ¿cierto? Acá tenemos las preguntas y es opción de falso verdadero. Entonces ahí pues no vamos a tener inconveniente. Entonces, por ejemplo, esta primera, International Software Testing, define las fases del proceso de prueba sin entrar en el detalle de las actividades que la componen. Entonces, por ejemplo, ya ustedes de acuerdo al material van a decir si esta opción es verdadera o falsa, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, pues esta sería verdadera porque él define las fases del proceso a nivel conceptual, pero no entra en detalles. Ya quienes entran en detalles son los estándares como el IEE
Entonces, la idea es eso, que con base en el estudio del material ustedes van a responder aquí la opción, por ejemplo, en este caso sería verdadera, y así sucesivamente. Ya ustedes responden pues en las otras, voy a responder acá cualquiera, ya ustedes hacen las respuestas, y ya al final, son 5 preguntitas apenas, no más, al final, él les va a decir cuánto, si calificamos o no, si aprobamos o no. Acá me salen las respuestas. Al final le digo enviar todo y terminar en este botón, ¿cierto? En este botón le doy enviar todo y terminar. Entonces le dan clic. Acá dice que si está seguro, le digo que sí. Y acá les quería mostrar algo pues que ha estado pasando. Muchas veces cuando le damos clic, hay veces nos sale error en la página, hay veces nos muestra como un errorcito en la página. Mira, en este caso me está saliendo un error, pero efectivamente él sí guarda las respuestas, ¿cierto? Pues yo hice la prueba y sí guarda la respuesta, pero es muy sencillo, pues para verificarlo simplemente vamos al espacio de calificaciones. O sea, si le saca por algún motivo ese mensaje, entonces ustedes simplemente se pueden acá, por ejemplo, devolver. Y vamos, recuerden que a través de en la parte superior también tenemos el menú del curso, por aquí también podríamos navegar, ¿cierto? Por aquí también podríamos navegar, entonces simplemente me devuelvo acá, por ejemplo, a la parte principal, acá me sale el árbol pues, de opciones, y acá en la parte izquierda dice calificaciones, ¿cierto? Acá calificaciones es lo que ustedes deben estar pendientes, porque cuando ustedes presenten una evidencia o tengan que entregar algún taller o algo, nosotros los instructores nunca les enviamos a ustedes las calificaciones, sí, mire, lo aprobó, no, simplemente se hace la calificación y todo queda en Sofía Plus. Entonces ustedes pueden ingresar por acá o acá en la parte superior donde está el nombre de ustedes, también pueden desplegar y ahí les va a salir también la opción de calificaciones. Entonces, ingresar a calificaciones y vamos a verificar que efectivamente, por ejemplo, en este caso me quedó aprobada, aunque yo creo que yo creo que la saqué de ayer cuando estaba preparando la conferencia, porque él siempre, como tiene intentos ilimitados, él les va a poner la calificación más alta. Entonces, si ustedes acá por algún motivo encontraron una D, si encuentran una D, quiere decir que deben de volver a presentar la prueba. Entonces, recuerde, la prueba en presentar las veces que sea necesario, no hay límite de tiempo, son solo apenas 5 preguntas. Entonces, la idea es pues, que todos tengamos aquí una A. Y con eso ya quedaría la primera actividad realizada. ¿Quedó clara la explicación del cuestionario, de cómo realizarlo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, perfecto. Entonces ya el último punto ya es miramos la guía y ya vamos a hacer, recuerden que cada semana vamos a tener 2 actividades. Entonces la primera es este cuestionario y en la segunda es un taller de plan de pruebas, ¿cierto? Un taller de plan de pruebas que aquí está pues explicado como en la guía. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, después de haber estudiado el material, construir un documento denominado plan de pruebas, ¿cierto? Lo podemos hacer pues en Word, en lo que ustedes consideren pues de ofimática. A mí, por ejemplo, siempre me gusta, yo también pues hago muchos cursos como aprendiz y me gusta siempre las evidencias, mejor es subirlas en PDF, ¿cierto? Si la hago en Word, pues la convierto en PDF, pues porque es un formato que fácilmente pues abre en cualquier equipo, entonces es bueno hacerlo, porque si ustedes presentan una evidencia y por algún motivo a mí no me abre, pues no tengo cómo calificarles, entonces me toca devolvérselas y decirles pues que me lo envíen en un formato que lo pueda abrir, porque pues si no, obviamente es imposible calificarlo, entonces de pronto si lo pueden subir en PDF de una vez, mejor, si no, pues lo importante es que a mí me abra, ¿cierto? Y básicamente ese documento que va a tener, entonces ahí vamos a construir un plan de pruebas. ¿Qué tenemos que tener? Entonces, la descripción del software. Entonces, se debe describir cuál es la finalidad del software, es decir, para qué fue creado y en términos generales indicar las características como funcionalidad, personas que pueden utilizarlo, dispositivos en los que se encuentra, etcétera. Entonces, ustedes van a escoger un software, el que ustedes quieran, ¿cierto? El que ustedes quieran. Vamos a hacer las condiciones de las pruebas, entonces vamos a indicar si existen condiciones o necesidades específicas del espacio en el que se realizarán las pruebas e indicar cómo se conducirán las pruebas, cuáles son las orientaciones generales. Vamos a definir un objetivo de las pruebas dentro de ese documento, entonces definir cuáles son las expectativas de las pruebas a realizar. Vamos también en el documento a tener en cuenta los elementos requeridos para la prueba, es decir, vamos a definir en qué ambientes informáticos, espacios, servidores, sistemas operativos o de software adicionales son requeridos para poder hacer las pruebas. Vamos a tener una lista de ítems que se deberán probar.
Entonces, tener la lista de las funcionalidades o de los módulos que vamos a realizar la prueba. Vamos a tener los ítems que no vamos a probar, ¿cierto? Porque dentro de todo el sistema no le vamos a hacer prueba a todos, sino que vamos a seleccionar cuáles, entonces eso lo vamos a indicar. Vamos a tener en cuenta los entregables en la documentación de las pruebas, entonces listar qué se espera tener documentado, por ejemplo, los casos de prueba, los scripts de prueba, reportes, entre otros. Y los roles y las responsabilidades, ¿cierto? La lista de los roles que estarán incluidos en las respectivas funciones. Luego vamos a tener el plan de trabajo, que es la definición de las actividades y los tiempos estimados y los riesgos identificados a la hora de realizar las pruebas. Obviamente cada uno de estos puntos pues están explicados pues acá en la guía, en el material de formación y de aquí pues vamos a sacar los ítems como tal, pero los vamos a aplicar, repito, o sea, nosotros siempre en cada una de las entregas que vayamos a hacer durante estas 4 semanas, nunca se les va a pedir definiciones, pues porque las definiciones van a estar acá en el material de formación. A mí no me interesa que me digan qué es la planificación de las pruebas, ni cuál es el diseño de unas pruebas, porque pues acá lo vamos a encontrar. Lo que me interesa es que ustedes puedan aplicar estas definiciones en un caso real, ¿cierto? En un caso real, si conocemos un sistema de información y si no lo conocemos porque todavía no estamos trabajando lo que sea, pues imaginémonos un sistema de información y apliquemos eso, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea, que sea muy práctico como tal. Entonces, eso es lo que debemos hacer, esto es lo que nos dice la guía, ¿cierto? Debemos hacer un documento con estos ítems. Yo siempre en cada una de las conferencias les voy a presentar un ejemplo de la forma en que si yo en este curso fuera aprendiz, si no fuera instructor, sino que yo fuera aprendiz, ¿cómo lo presentaría yo? Simplemente para que a ustedes les sirva pues como de referencia, pero obviamente ya cada uno lo hace y escoge el sistema que quiera. Entonces, la evidencia yo siempre les recomiendo pues hombre, lo mínimo, una pequeña portada, ¿cierto? Una portadita, pues, donde tengan sus datos y que eso obviamente, imagínense que vamos a entregar un documento organizado para que cualquier persona que lo lea, pues, esté enterado de qué es lo que se va a hacer. Entonces, acá una portada con sus datos. Esta misma portada les va a servir, pues, para las otras evidencias. Entonces, uno se demora, pues, 2 minuticos haciendo una portada. Y luego, entonces, viene ya la introducción, que es donde voy a contextualizar al lector, a la persona que vaya a leer el documento, de qué es lo que se va a encontrar, ¿cierto? Entonces dice taller, plan de pruebas. Entonces, la introducción. El presente documento corresponde al plan de pruebas del sistema académico Colegio Formación del Mañana, ¿cierto? Así lo quise llamar. No sé si de pronto aquí hay algún aprendiz que haya ya hecho el curso de Scrum, uno de los cursos que en la última conferencia les voy a socializar cuáles son los cursos de la familia calidad de software, los que damos pues en el SENA, son 6 cursos. Uno de esos es Scrum, que es muy chévere y muy importante también. Les recomiendo que lo hagan. Y ahí nosotros manejamos un estudio de caso durante todo el curso. Entonces yo quise traer ese mismo estudio de caso para aplicarle aquí el tema de las pruebas de software, ¿cierto? Entonces es un sistema académico de un colegio que se llama Colegio Formación del Mañana. El propósito es verificar el correcto funcionamiento y las principales funcionalidades de ese sistema antes de que lo implementemos, ¿cierto? Entonces le vamos a hacer pruebas antes de su implementación definitiva. A través de este plan se busca garantizar la calidad del software, asegurar que cumpla con los requerimientos definidos y detectar posibles errores o fallas en etapas tempranas. El documento incluye la descripción del software, las condiciones de las pruebas, los objetivos, los elementos necesarios, los módulos a evaluar, los entregables, los roles asignados, el plan de trabajo y los riesgos asociados al proceso de prueba, que básicamente esto pues es lo que me están pidiendo acá en la guía, ¿cierto? Esto es lo que me están pidiendo los ítems en la guía, entonces pues por eso los menciono acá. Entonces ya empiezo, pues ya entro acá en materia, entonces digo, hago la descripción del software, que es lo primero que me dicen, describir es el software, entonces el sistema académico del Colegio de Formación del Mañana fue desarrollado para optimizar los procesos administrativos y académicos de la institución educativa. Permite a los estudiantes realizar una matrícula en línea, inscribirse, cancelar materias, consultar horarios, ver calificaciones y generar certificados. El sistema está diseñado para ser usado por los estudiantes, docentes y el personal administrativo y está disponible a través del navegador web en computadores, tablets o dispositivos móviles. Es decir, que el sistema es multiplataforma, funciona casi pues, en cualquier dispositivo. Las condiciones de las pruebas. Entonces, las pruebas se realizarán en el laboratorio de informática del colegio utilizando los equipos conectados a la red institucional. Se verificará la compatibilidad del sistema con los navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, acá puedo poner Firefox, bueno, cualquiera pues de los navegadores que estén disponibles. Y las pruebas se conducirán de manera manual siguiendo los casos de prueba diseñados previamente, registrando los resultados en una plantilla de control.
En caso de detectar errores, se documentarán en el registro de incidentes con su respectiva evidencia. O sea, siempre que vamos a hacer el tema de pruebas, como les decía al principio, todo debe quedar documentado y con las versiones, ¿cierto? Entonces, la primera va a ser la versión 0, la versión 1 y así sucesivamente. El objetivo de las pruebas, entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a comprobar que las funcionalidades del sistema académico operen correctamente. Vamos a verificar que los procesos de matrícula, inscripción y cancelación de materias se realicen sin errores. Vamos a validar la correcta interacción entre los módulos de los estudiantes, docentes y la parte administrativa, es decir, que esos tres grandes módulos se comuniquen correctamente. Vamos a detectar errores de funcionamiento antes de la puesta a producción. Vamos a asegurar que la experiencia del usuario sea fluible y confiable para los usuarios finales, es decir, que tengamos una buena usabilidad, que cuando el usuario entre, pues tenga que dar casi que los menos clics posible para poder llegar a una opción, sino que sea un entorno agradable, fácilmente pues entendible para casi que cualquier usuario. Los elementos requeridos para la prueba. Entonces, vamos a tener en el ambiente informático el servidor académico en entorno de pruebas. Entonces, obviamente no vamos a trabajar sobre el sistema en producción, suponiendo que ya esté funcionando, sino que siempre vamos a trabajar en un entorno de pruebas. Vamos a tener servidores web, Apache, o NICE y la base de datos en MySQL, ¿cierto? Sistemas operativos como Windows 10 y Android en pruebas móviles, software adicional, entonces navegadores Chrome y Edge, hoja de cálculo para registrar los resultados, herramientas de seguimiento de incidentes como TestLink o Jira, por ejemplo, ¿cierto? Son elementos que podríamos utilizar y luego vamos a tener la lista de los ítems que van a ser probados. Recuerden que las pruebas no las hacemos sobre todo el sistema, sino sobre algunos módulos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo sobre el módulo de matrícula. ¿Cuál es la funcionalidad a probar? Vamos a hacer el registro de nuevos estudiantes y renovación de matrículas. Es una prueba funcional y los roles quienes van a estar involucrados van a ser el estudiante y el personal administrativo. También el otro módulo que vamos a probar es la inscripción de materias. Entonces, se van a seleccionar carga de algunas asignaturas, esto es una prueba funcional y la va a hacer el estudiante. Vamos a hacer cancelación de materias, entonces, por ejemplo, si el estudiante se quiere retirar, hacer alguna anulación de las materias escritas, bien sea o por el estudiante o por el coordinador. Vamos a hacer consultas académicas, es decir, vamos a visualizar las notas y horarios. Es una prueba de integración entre el estudiante y el docente, pueden hacerlo. Y vamos a generar reportes para mirar los boletines que salgan correctamente, ¿cierto? El personal administrativo. Entonces, acá yo estoy describiendo dentro de todo el sistema de información del Colegio de Formación del Mañana cuáles son los módulos que vamos a probar, ¿cierto? Así como me lo solicita, pues, la guía como tal. Y también me dice cuáles son los módulos que nos decían cuáles son los módulos que no se van a probar o los ítems. Entonces, no vamos a tener en cuenta el módulo de pagos en líneas que está en desarrollo, la integración con plataformas externas, por ejemplo, como Moodle, o la funcionalidad de mensajería interna tampoco va a estar incluida en esta versión, entonces no la vamos pues a probar. Ya como séptimo punto, entonces los entregables y la documentación de pruebas, entonces vamos a generar un documento de plan de pruebas, casos de prueba diseñados y ejecutados, resultados obtenidos durante la ejecución, el registro de incidentes detectados y el informe final de esas pruebas con las conclusiones y las recomendaciones. Eso sería como el entregable que deberíamos de realizar si lo fuéramos pues a aplicar como tal. Los roles y las responsabilidades, entonces, por ejemplo, el tester va a ejecutar las pruebas de cada módulo y va a registrar los resultados. El líder de las pruebas va a coordinar las actividades, consolidar los resultados y validar los hallazgos. El desarrollador va a revisar y corregir errores identificados durante las pruebas. El administrador del sistema va a configurar y mantener el ambiente de pruebas disponible y los usuarios, bien sea estudiantes o docentes, van a participar de las pruebas funcionales simulando errores reales. Por ejemplo, como les decía ahorita, los estudiantes intentar hacer alguna matrícula, etcétera, que les funcione. Entonces, estos serían como los roles que van a estar involucrados. Y el plan de trabajo, entonces, la preparación del ambiente de pruebas, quién es el responsable, cuál sería la duración, la revisión y el diseño de los casos de prueba, la ejecución de las pruebas, el registro de análisis y la elaboración del informe final. ¿Y qué riesgos? Nos dicen que qué riesgos podemos identificar. Entonces, fallas de conectividad en la red institucional durante las pruebas, errores de carga por simultaneidad de usuarios, datos de prueba incompletos o inconsistentes en la base de datos, retrasos en la atención de incidentes por parte del equipo de desarrollo y la incompatibilidad con algunos dispositivos móviles, ¿cierto? Eso
fue algo que nos pudimos haber encontrado. Entonces, ya como conclusión, la elaboración del plan de pruebas permitió organizar de forma estructurada las actividades necesarias para garantizar la calidad del sistema del Colegio Formación del Mañana. Definir objetivos, roles, ambientes y riesgos facilitó una versión clara del proceso y una ejecución controlada de las pruebas. El documento servirá como guía para validar el correcto funcionamiento de los módulos principales y detectar posibles errores antes de la puesta en producción. Contar con un plan formal de pruebas contribuye a reducir fallas, optimizar tiempos y fortalecer la confiabilidad del software en su implementación final. Entonces, este sería pues como el documento del plan de pruebas, ¿cierto? Que de acuerdo a lo que encontramos en el material de formación y cada uno pues con el estudio de caso que quiera manejar, o sea, con el sistema de información que quiera validar, podría pues tener en cuenta. Entonces, básicamente esta es la segunda actividad. Ya cuando la tengan lista, para subirla a la plataforma y que el instructor la pueda verificar, hacer la retroalimentación y calificar. Entonces venimos a actividades de aprendizaje guía y ya vamos acá a la opción donde dice taller plan de pruebas en la primera semana. Le damos clic. Y acá ya entonces buscamos, siempre con calma, pues buscar para seleccionar el archivo correcto y le damos clic en este botón que dice agregar entrega. Luego entonces acá donde dice archivos enviados, vamos a buscar el archivo en el equipo, pues donde lo tengamos ya listo. Le repito, pues ojalá si es en PDF sería mucho mejor. Seleccionar archivo y vamos entonces a buscar donde está el curso, donde tengan pues ustedes ya el archivo. Yo acá verifico que sí sea. Le digo subir archivo y acá le digo guardar cambios. Cuando le digo guardar cambios, entonces acá ya me sale estado de la entrega enviado para calificar y listo. Ya con eso, ya ustedes ya quedan tranquilos, ya saben que el instructor ya lo tiene para hacerle la respectiva calificación y retroalimentación y ya es estar pendientes en el módulo de calificaciones, pues para que sepan si lo aprobaron o si por algún motivo se debe volver a presentar. Entonces eso es básicamente lo que teníamos para esta semana. No sé si tienen alguna duda, pues los escucho. Si no, pues ya saben los espacios de comunicación que tenemos a través del foro de dudas, inquietudes, al correo, o si no, me escriben al WhatsApp, que yo en el momento que lo más pronto posible les trato de dar solución, ¿cierto? Es un taller muy chévere, muy interesante y la idea es eso, que poder esos conceptos que tenemos en el material de formación, poderlos aplicar a un caso real, ¿cierto? O a un sistema de información como tal. Entonces, no sé, si tienen alguna duda, los escucho. Quien pueda, Yuri. Sumarse una pregunta. En una planta de producción también se puede hacer un ejemplo como ese. Sí, sí, en cualquier industria, en lo que necesites, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo importante? Que, que, que cojamos un caso que a ustedes se les facilita, bien sea porque o trabajan en él o lo conocen o tienen fácil acceso a eso y aplicamos el plan de pruebas. Claro que sí, no importa la industria, el sector que sea, no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que todo quede bien documentado para que cuando el lector, pues en este caso el instructor, revise el documento, se pueda enterar bien de qué es lo que estamos buscando y poder entender bien qué es lo que va a hacer el sistema. ¿Listo? Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? No, señor. Listo, Señor, ¿no? Yo quedo atento entonces a lo que necesiten. Les agradezco pues quienes se pudieron conectar la mañana de hoy. Ya saben que ahora en horas de la tarde ya va a estar disponible la grabación. Y no, les deseo un excelente resto de día. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias. gracias.